unos 45. Perfecto. Son 45, 50 minutos para exponer y luego damos el espacio ya para poder conversar también. Y vos andá diciéndome qué es lo que voy compartiendo de pantalla. Empiezo con la tapa del libro. Cuando haya que cambiar me avisás. Ya. Y yo voy compartiendo. Gracias, Ale. Gracias a todos. Buenas tardes con todos. Un gusto compartir este trabajo que es la primera vez que lo expongo. Lo primero que tengo que hacer es hacer el cherry, pues, ¿no? Nos toca hacer cherry hoy día. Este libro que ha sido publicado hace poco, de un coloquio que se realizó en el 2011, auspiciado por la UNAM en México, de una serie de trabajos que con los compañeros latinoamericanos veníamos trabajando desde como 5 o 6 años antes, ¿no? Y a partir de eso, pero historia del cine. Entonces, sí, nuestro común interés era cómo se expandió el cine los primeros años. Entonces, a partir, no analizar las películas, nada, manejarnos en la historia, ¿no? Bueno, ya por fin fue publicado y yo los invito a leer. Realmente he vuelto a leer algunas cosas y está muy bien, ¿ah? Y por supuesto que los compañeros han avanzado más, ¿no? De lo que está publicado ahí, pero yo creo que es una buena base teórica y metodológica como nosotros fuimos trabajando. Cuando hacer historia del cine no estaba tan de moda como lo está ahora, y cuando tú decías, ¿y qué haces tú? Historia del cine, te miraban así de, yo soy crítico, yo grabé esto, no te miraban de costado. Pero bueno, ya. Entonces, ¿yo qué hago ahora? ¿Por qué me interesa trabajar la exhibición, distribución, los públicos, las salas, todo esto? Siempre he partido que nosotros compartimos, se dice, ¿no? Se dice, una historia común. Ya, esa historia común no es los incas, no solo es los incas, o los caminos del Inca, o la colonia, el virreinato, qué sé yo, ¿no? Y en esa historia común tenemos héroes nacionales, héroes populares, canciones, modismos del lenguaje. Y recuerdo que una vez, hace unos 15 o 20 años, cuando yo vivía acá en Los Ángeles, un niñito con acento del Caribe le dice a su mamá, mamá, mira, ellos también dicen ají al chile, refiriéndose a nosotros los peruanos. Y yo le contesté, claro, ají es quechua, que es el mismo valor del chile, ¿no? El chili para los mexicanos, ¿no? Algo que pica. Entonces yo dije, pero claro, nosotros compartimos, hay un área de influencia territorial. Y así, cuando conversando de historia del cine, la gente a mí me decía, yo hablaba de algunas películas, también se exhibió en Lima. Entonces yo decía, acá hay un desconocimiento total, ¿no? Y creo que trabajos como estos ayudan. Entonces vamos a empezar a hacer, ¿por qué ahora, dado que no hay una tradición teórica, metodológica, historiográfica en historia del cine, y en este tema en específico, hay que buscar qué se parece, a qué se parece. Les doy un ejemplo. Cuando hice las rutas del cine, yo decía, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? Yo llegué a las películas, esto, el otro, bueno, perfecto. Y me acordé de un viejo texto escrito hace más de 100 años, que es Las ciudades en la Edad Media, de Henri Pirard, ¿no? Justamente se escribió en 1920, se publicó en 1920, ¿no? Entonces yo dije, mercancía, ciudades, comerciantes. Y dije, ciudades, proyectores, distribuidores. Y seguí el esquema teórico de Henri Pirard. Entonces, ese marco teórico a mí me permitió explicar cómo se desenvuelve
la expansión de los distintos proyectores cinematográficos en América. Ahora también buscando teorías, porque yo no trabajo las películas, los géneros, la influencia de la crítica, no, yo trabajo historia. Todo ese discurso lo tengo acá, en la cabeza, pero para mí son referentes. El trabajo histórico demanda otro tipo de acercamiento, ¿no? Que es, hay que organizar mucha información y a partir de eso. Entonces, trabajo las películas, el territorio, ¿no? El territorio y la difusión de conocimiento, ¿no? Un concepto ahí. De alguna manera legislaciones, de alguna manera los organismos gremiales, y hay otra teoría que estoy trabajando que no sé hasta qué punto me servirá, que no viene de la sociología ni de esas cosas, sino viene del derecho, ¿no? Que es a partir de el factor mediático, el que está detrás de todo, organizando todo el mercado. Esto se trabaja cuando se hace juzgamiento a mafias, a grupos paramilitares, criminales, que el jefe dice, no, yo no estuve, yo no hice nada. Pero él es el que detrás está. Bueno, esta teoría que la escuché, no sabía yo de esta teoría, no tenía idea, ¿no? Pero a partir del juicio de Fujimori, que Fujimori es juzgado y condenado por eso, por estar detrás, el hombre de atrás. Bueno, en este caso, nuestro hombre de atrás es Hollywood, que va a manejar todo. Entonces, yo apelo a teorías, a cosas que siempre me pregunto, ¿a qué se parece lo que estoy trabajando? Bueno, empiezo porque hay bastante información que compartir con ustedes, ¿ya? Este es un resumen del texto que tiene como 90 páginas, pero es un resumen, ojalá que se entienda bien. Si el lector del presente texto piensa que es un estudio de la producción de los diversos géneros cinematográficos y o el desarrollo del melodrama cinematográfico durante el apogeo del periodo industrial del cine español y latinoamericano, se llevará una gran decepción. Tampoco es un estudio del desarrollo industrial de las principales cinematografías de habla hispana, mucho menos de la recepción y posición de la crítica cinematográfica frente al cine hispano. El presente estudio se enmarca en la línea de la historia del cine, la cual, desde la otra orilla, intenta hacer una lectura del hecho cinematográfico y su relación con las distintas sociedades. Aspira a explicar a partir del estudio comparativo de los estrenos de películas el mercado de exhibición y distribución del cine en castellano. Lo realizamos a partir de comparar los estrenos de películas en 4 ciudades: Buenos Aires, Ciudad de México, Lima y Montevideo. A excepción de Buenos Aires, las otras 3 mencionadas cuentan con la publicación de carteleras cinematográficas. Sin embargo, contamos con las fechas de estreno de las películas argentinas y españolas estrenadas en Buenos Aires entre 1930 y 1940. Indagaremos en manos de quiénes o por intermedio de quiénes se distribuyeron las películas, los territorios de influencia y qué alianzas se construyeron para realizar tal fin. Por otro lado, es un estudio del surgimiento y consolidación del gusto del público por un determinado estilo de cine, en este caso el español y latinoamericano. El conocimiento masivo y compartido de melodías, bailes y modismos del idioma a partir de la circulación de las películas. Un antecedente de nuestro trabajo es el estudio de la exhibición y distribución de películas hispanoparlantes en el ensayo Hollywood Spanish Language Movie en Buenos Aires, Lima, Montevideo y México City, que representa un primer acercamiento al estudio de la exhibición y distribución de las películas en castellano ocurridas en la década del 30 por estudios hollywoodenses y que fueron las primeras en ser distribuidas y exhibidas masivamente en todo el continente americano. La cartelera, ¿qué es
el concepto, los indicadores, similitudes y diferencias, ¿no? Porque para hacer esta comparación yo tuve que partir de las carteleras y hacer yo una base de datos, ¿no? Lo que denominamos cartelera cinematográfica constituye la recopilación cronológicamente ordenada de los estrenos de películas de largometraje, ficción, documental, series en episodios y dibujos animados ocurridos en determinada ciudad o país. El nombre apela a la tradición ocurrida en diarios y revistas de la época a destinar una o varias páginas para la difusión de los espectáculos, entre ellos el cine. Esas secciones fueron utilizadas para difundir los futuros estrenos y programación diaria de las salas de cine, así como noticias, críticas de las películas y la publicidad de las mismas. Una cartelera no debe ser considerada como un documento acabado, cerrado, que no pueda corregirse o incorporar nueva y mejor información. Recuperar los estrenos de películas no es tarea fácil de acometer, pues no siempre los estrenos fueron consignados en las fuentes de la época estudiada. Por otro lado, las carteleras, hasta el día de hoy publicadas en Latinoamérica, no incorporan los noticieros y o cortos que también formaron parte de la función cinematográfica. Por lo tanto, es una tarea a emprender. En 1980 fue publicado el primer tomo de la cartelera cinematográfica mexicana 1930-1939, proyecto elaborado por María Luisa Amador y Jorge Ayala Blanco, auspiciado por la Universidad Autónoma de México. Fue una publicación organizada por décadas. Una segunda experiencia fue la cartelera cinematográfica peruana, que yo le hice, proyecto que contó con el apoyo de la Universidad de Lima. Finalmente, Osvaldo Sarazola, viejo y apasionado cinéfilo, recopiló los estrenos en Montevideo desde 1929 y adecuándose a los nuevos tiempos, a la nueva tecnología, Uruguay Total puso en línea la base de datos en febrero del 2000 con el nombre de Cinestreno. Sabemos que actualmente se viene trabajando la cartelera en Buenos Aires desde 1933, con lo cual se va armando de a pocos el gran rompecabezas. La fuente primaria a la que todos los investigadores recurrieron para recuperar los estrenos ocurridos fue la prensa escrita, los principales diarios y periódicos de la época, las revistas especializadas en cine, anuarios o boletines de los gremios de exhibición-distribución, por ser en estos donde se promocionaban y publicaban los estrenos de las películas, o en los balances anuales donde presentaban la relación de los estrenos efectuados. Los investigadores complementaron la información faltante en catálogos especializados de cine. Sin embargo, nos encontramos frente a una información que no es uniforme en su contenido. La cartelera mexicana, de la cual las otras dos tomamos el ejemplo, incluye 11 indicadores. Número progresivo, título de la película en castellano, título original, en el caso que no fue el castellano, nacionalidad de la película, nombre del director o directores, nombre de los 3 principales intérpretes, o cuando no fueran películas de ficción, fue sustituido por una indicación referente a la naturaleza específica del film, documental, dibujos animados. El nombre de la compañía productora, el año de producción, nombre del cine o de los cines en que se estrenó, la fecha de estreno de la película, duración de la película en su cine de estreno. La segunda parte fue denominada cifras, basadas en estadísticas primarias. Número de películas estrenadas en Ciudad de México durante la década, del desglose por nacionalidades y sus porcentajes, el número de películas de cada nacionalidad. Y la tercera parte era de listas, que uno puede ubicar, ¿no? Finalmente, la cuarta parte representaba el índice alfabético que incluía el nombre del director, los títulos en castellano y los títulos originales de las películas.
El modelo organizativo se repitió en todas las carteleras publicadas, impresas. La cartelera peruana, aparte de los indicadores contemplados en la mexicana, incluyó la calificación por edades y la distribuidora, mas no así la duración en las salas de cine por presentar claras diferencias con el modelo mexicano de exhibición, el cual lo explicaré más adelante. En el caso de cineestrenos, tampoco se incluye la distribuidora, la duración en las salas de estreno, ni la calificación por edades. Al ser una publicación en línea, el usuario puede organizar según sus necesidades la información. Las fichas de las películas incluyen datos básicos, título local y original, año de producción, país de origen, director, protagonistas, fecha y salas de estreno, a los que esporádicamente Osvaldo agregaba información y anécdotas referidas al estreno y exhibición de algunos títulos. Por otro lado, con el paso de los años han sido publicados trabajos de investigación que indagan la relación creativa y o de distribución entre los principales países productores de habla hispana, Argentina, España y México. En este sentido, la argentina Dana Silverman elaboró un listado de los estrenos mexicanos y argentinos en Ciudad de México y Buenos Aires desde 1934 hasta 1959, que fue publicado en pantallas transnacionales y también se encuentra en la web, ¿no? El cine argentino y mexicano del periodo clásico. Ángel Miquel ha publicado Crónica de un encuentro, el cine mexicano en España, exhibición y recepción del cine mexicano en Santiago de Chile, años 30, y Ponchos y Zarapes, el cine mexicano en Buenos Aires. Nicolás Ezequiel Maceo y Jimena Cecilia Trombetta han publicado el ensayo La política de distribución y exhibición en México y Argentina, tensiones e intercambios en la construcción de un mercado transnacional. Los tres textos dan cuenta de la distribución de películas, la promoción y publicidad unido a la recepción de la crítica local. En el mismo sentido, podemos situar el trabajo de Emeterio Díez Puerta, quien estudia en su libro El sueño del cine hispano, las relaciones cinematográficas entre España y Argentina 1931-39. Sin embargo, consideramos que estos textos, pese a que constituyen una importante contribución al estudio de las industrias más representativas en el periodo clásico, no enfocan el tema con una mirada global. Es cierto que entre los centros productores les convenía establecer relaciones de coproducción que les permitiría un mayor y mejor presencia en los mercados internos. Sin embargo, tanto la industria cinematográfica argentina, española o mexicana no establecieron relaciones cinematográficas comerciales de distribución particulares y o exclusivas y o excluyentes con un determinado país. El anhelo de las tres cinematografías fue la conquista del mercado externo, fundamentalmente el latinoamericano, al que consideraban un espacio natural de comercialización, aunque debieron sortear más de un determinado impedimento, ya sea legal o cultural. No es sobre esta relación de intercambio comercial que se inventaron el dominio en el mercado. La relación entre ambas cinematografías muestran la tensión y ausencia de una tradición comercial entre ambas, donde el cine experimenta los límites de esta ausencia. Cuando las cinematografías latinoamericanas y la española, luego de haber conquistado el sonido y están en capacidad de producir una significativa cantidad de películas para sus mercados internos y ambicionan insertarse en otros, el mercado cinematográfico ya ha sido reorganizado según las directrices hollywoodenses. En el periodo mudo, al menos en el cono sur de América,
la distribución de las películas estuvo en manos de los programas cinematográficos. La irrupción del cine sonoro modifica sustancialmente estas relaciones de intercambio. La distribución de las películas se realizará a partir de la delimitación de territorios, los cuales pueden incluir 2 o más países de la región, siguiendo en cada uno el mismo patrón en la difusión y organización del lanzamiento de las películas. La rapidez, la velocidad y límites de inserción en el mercado externo estarán delimitados por la tradición en el intercambio de productos culturales previos y o comercial, aunque comerciales no es definitivo, ¿eh? O al no existir tales usos, el apoyo a la industria norteamericana será determinante, como fue el caso del cine mexicano, y finalmente la necesidad de mantener una cartelera atractiva para un público siempre ávido de novedades. En este sentido, el distribuidor de películas tendrá un papel determinante. Su conocimiento del mercado, la experiencia en el ramo de espectáculos, los lazos y conexiones con los que cuente, además de un catálogo interesante de películas a ofrecer, lo harán posicionarse en mejores condiciones que los que no reúnan estas condiciones, ¿no? El cine fue un espectáculo barrial por excelencia de consumo diario y masivo hasta fines de la década del 50 del siglo pasado. En este sentido, hubo una necesidad de los dueños de las principales salas de cine y las barriales por mantener una cartelera variada y atractiva. En otro sentido, las productoras aspiraban a llegar a la mayor cantidad de cines y ciudades en cada país. Hubo películas que constituyeron grandes éxitos en el público, mas no así en la crítica especializada, y por lo tanto de taquilla, y fueron programadas constantemente. En esta dinámica tenemos, por lo tanto, una masa de películas que circulaba continuamente en los territorios que estaban delimitados previamente. Entre los estrenos y la ¿no? Previamente. Y estas películas circularán en los territorios donde el distribuidor tenga los derechos. En ese sentido, consideramos que hubo una masa de productos, las películas, en este caso de habla hispana, que circulan constantemente en un determinado territorio que a su vez circulaba paralelo a otro. Hemos encontrado hasta el momento 2 modelos de distribución y exhibición de películas de habla hispana. El primero ocurre cuando se realiza el estreno de una película en una sala en exclusividad. Este modelo sigue adoptado por las majors hollywoodenses que disponían una sala en exclusividad para el lanzamiento de sus películas. La película tuvo como mínimo la duración de una semana, la cual podría extenderse según el rendimiento y o según acuerdos previos pactados con los distribuidores de estrenar una nueva, para luego pasar a otra sala en la misma localidad barrial, según la jerarquía de la sala, hay que tener presente esto. Este primer modelo ocurre en Ciudad de México y Montevideo. El segundo se produce cuando el estreno de una película es en simultáneo, en varias salas de los diversos espacios urbanos barriales. Creemos que adoptar este modelo fue debido a la fuerte oferta de películas en el mercado que pugnaban por ingresar al circuito. El segundo modelo, hasta donde entendemos, se hace presente en Buenos Aires y Lima. Sin embargo, no debe creerse que las salas diariamente ofrecían solamente una película. Generalmente, la película principal, la de estreno, estaba reservada al horario estelar, vermut y noche. En la matiné eran programadas otras.
Cuando encontramos la referencia a programa doble, se refiere a la exhibición de 2 películas distintas en un mismo día. Un distribuidor conocía muy bien el catálogo de películas que tenía en cartera. No necesariamente todas eran atractivas para el exhibidor, que conocía perfectamente a su público. El interés del distribuidor era mover el producto, por lo que ofrecía a un precio menor al exhibidor la de menor atractivo. Un precio en paquete por los dos. La película más atractiva era programada en horario estelar y la segunda era programada en los otros 2 horarios. Tengo que anotar que esta figura de distribuidor-exhibidor es muy rara. Lo que hay es el distribuidor que maneja o es dueño de una cantidad determinada de cines y muchos de ellos trabajan en determinadas regiones, ¿no? Por país. Es muy raro, la propiedad de las salas de cine, estoy hablando en el caso de Lima, puede ser unifamiliar, ¿no? Pero esas salas de cine son arrendadas o están adscritas a determinado circuito. Entonces el distribuidor no es que va alegremente y ofrece, ya sabe el trabajo cómo se hace y a todo el mundo le convenía, porque eso es lo que a mí me ha sorprendido hacer este trabajo. Metodología. A partir de las 3 carteleras y los trabajos mencionados anteriormente, elaboramos una base de datos entre 1939 y 1940 que recopila los estrenos de las películas en castellano producidas por España y los países latinoamericanos. Nos referimos a películas de largometraje de ficción, largometrajes documentales, series en episodios y dibujos animados que tuvieron distribución o no en las ciudades capitales de 4 países. Buenos Aires, estas ciudades son Buenos Aires, Ciudad de México, Lima y Montevideo. La base de datos compila 1.650 registros, 506 en la década del 30 y 1.090 en la década de los 40. Incluye películas de las siguientes nacionalidades: argentina, boliviana, cubana, chilena, ecuatoriana, mexicana, norteamericanas en castellano, peruanas, puertorriqueñas, uruguayas y las coproducciones entre países. Lamentablemente no están incluidas las películas españolas estrenadas en Buenos Aires entre 1940 y 49 porque aún no se cuenta con este tipo de registro. Frente a este panorama, no hemos podido realizar un análisis como si lo hemos hecho para la década del 30, ¿no? Nuestras conclusiones hasta el día de hoy, en este sentido, películas españolas en Buenos Aires son bastante parciales, ¿no? No me atrevo a decirlo. En el caso de las películas españolas, no consideramos la fecha de estreno en Madrid, porque muchas de ellas fueron estrenadas primero, ya sea en Barcelona, Sevilla u otras ciudades previo a su estreno en la capital. La distancia en tiempo que mediaba de su estreno en las distintas ciudades españolas y las capitales latinoamericanas y ciudades con el propio territorio español nos expresa otro tipo de lectura que no es propósito del presente trabajo. Pero sí hemos considerado el volumen total de producción española, ¿no? Sobre todo hasta el 36, pues, ¿no? Y en esta base, ¿por qué incluir cinematografías como la peruana y la uruguaya? ¿Por qué? Bueno, hay países que lograron el sueño de la industria cinematográfica. Los ejemplos clásicos: Brasil, México, Argentina. Hubo países que lo intentaron, Uruguay, Perú, y fracasaron. ¿Correcto? Entonces yo, en la última parte que no la voy a explicar, es esta idea de el cine, el proceso de sustitución de importaciones, ¿no? Y hubo países que sí pudieron y otros que no. Eso es una explicación mucho más larga de lo que yo me esperaba, ¿ya?
¿Por qué no proseguir el estudio con los años 50? Porque realmente manejar 1460 películas ya es suficiente dolor de cabeza, ¿no? En la década del 50, aparte de mi dolor de cabeza, ya se evidencia la crisis del sistema. ¿De cuál sistema? Del proceso de sustitución de importaciones, que tiene dos grandes techos, ¿no? La renovación tecnológica y la saturación del mercado. Esas son las dos condiciones, que es una de las teorías que yo estaba aplicando, ¿no? Las bases teóricas. Entonces, pensamos que sí, en los años 50 se empieza a evidenciar esta crisis del sistema. Pese a que en las mayorías de las ciudades se logró una cifra récord de distribución y exhibición de películas estrenadas. Sin embargo, hay una saturación del mercado, al mismo tiempo que aparecen en el escenario público nuevas distracciones que compiten con el cine. Por ejemplo, la televisión. Creemos que ya la década del 50 merece otro tipo de acercamiento a lo que hemos planteado. Como es de esperarse, no todas las películas tuvieron distribución internacional y no todas lo hicieron en todas las ciudades estudiadas. Al respecto, distinguimos las siguientes categorías en la década del 30-39. Películas que fueron distribuidas en las 4 ciudades estudiadas. Películas que fueron distribuidas en 3 ciudades. Películas que fueron distribuidas en 2 ciudades y películas que solo fueron distribuidas en el país de origen. Para la década del 40 hacemos lo mismo, pero con la excepción de que no podemos hacer eso para las películas españolas en Buenos Aires. Al ser cifras no concluyentes, no ofrecemos respuestas cerradas. Sin embargo, las cifras con las que contamos sí nos ofrecen un patrón de comportamiento que deben ser confrontadas, esperamos, con mayor en los próximos años, ¿no? Nuestras indagaciones las empezaremos con nuestra exposición, con las empresas, con el cine norteamericano o el cine hollywoodense en castellano, realizado entre 1929 y 1939, al ser estas las que marcará el modelo de producción de las cinematografías latinoamericanas y española, al mismo tiempo que serán las primeras en ser vistas colectivamente en más de un país. Me refiero a las películas en castellano. Luego estudiaríamos el caso español, y pondremos el caso español, para ir a las dos más importantes del periodo clásico, el cine argentino y el cine mexicano. Los distribuidores, quienes eran los lazos, las alianzas establecidas también forman parte de este estudio. Y el público. Cuando yo hablo del público y su relación con el cine, ya sé de antemano todo lo que todos nosotros manejamos, ¿no? Que el cine, hay una atracción, que esto, que lo otro. Pero a mí, desde el punto de vista histórico, me interesa saber el público, quién es, su composición, de dónde viene, la ubicación urbano-barrial, donde se concentra mayor población y si en esa sala, en esa área, qué cantidad de cines hubo. Claro está que mi análisis, el que más conozco, es el de la mía cité, ¿no? Lima. El grado de analfabetismo, ¿no? Esto es fundamental para entender el auge del cine hispano. ¿Por qué? ¿No? Porque el grado de analfabetismo a nivel de toda Latinoamérica es muy alto, ¿no es cierto? Recién después de los 40, en algunos países irá bajando paulatinamente. Entonces, ir a ver una película en francés, no lees los subtítulos. Ir a ver una película en inglés, los subtítulos, ¿no? En cambio, una película en español, no. Y otra cosa, que ya lo voy anticipando, tiene que ver con la tradición constante, esta tradición de el fluir de las troupes artísticas que se dan en todo el cono sur, ¿no? Las troupes españolas venían, desembarcaban en Cuba, de ahí Cuba, Colón, y bajaban pasaban al puerto pasaban el Istmo y bajaban todo el Pacífico
hasta Valparaíso, Santiago, y de ahí enrumbaban hacia, ¿cómo se llama? Hasta Buenos Aires y la frontera con el Brasil. O el camino es inverso. Parten en Buenos Aires o en la frontera con Brasil y bajan y llegan hasta Panamá, ¿no? Entonces, esto es fundamental para entender este éxito, ¿ya? Ahora, vamos con las ciudades y esto del público que yo les digo, y las salas de cine, qué sé yo. Lima cuenta en los años 30 con 350.000 habitantes y para fines de la década tendrá 500.000. Tiene 65 espacios urbanos de exhibición cinematográfica, cifra que asciende a 80 locales en 1940. En 1930 la población de México es de 1.230.000 habitantes, que crecerá a 1.758.000 para los 40. Las salas de cine en el centro urbano fueron 20, que asciende a 42 locales para el 39. La población de Montevideo en los 30 es de 481.725 habitantes y las salas 80. La población asciende a 708.852 habitantes y la cantidad de cines se mantuvo igual. La población de Buenos Aires será de 2.415.142 hacia mediados de la década del 30 y crecerá a 2.981.043 habitantes hacia los 40. Las salas de cine superan las 250. Ale, acá sí. Ponme el primer cuadro, ¿ya? El que dice, ese file que dice cuadros. Cuadros, por favor. Sí, dame un segundo. Una cosita, Violeta, porque quedarían unos 10-15 minutos. No sé si querés ya centrarte mejor directamente en alguno de los casos, porque no sé si va a dar el tiempo para exponer todo. Ah, ya, fantástico. Entonces, pero sí quiero que vean el cuadro 1. Ok. Es que para hacer todo este trabajo hay que tener toda esta metodología y todos estos conceptos y todas esas cosas. Y el cuadro 1, ¿qué es lo que me interesa para que vean? Número de largometrajes exhibidos en Lima. Es el que está mostrando. Y Montevideo. La cabecera, Lima, teniendo menor población que Ciudad de México, exhibe más largometrajes, ¿no? En la década del 30 y en la década del 40. En los años 50 ya cambia, ¿correcto? Es abrumadora la cantidad. Ahora, vamos a, entonces vamos a los casos que a usted les interesará más, el caso español, que es interesantísimo. Bueno, para resumir, de las 175 películas norteamericanas en castellano que se producen en Hollywood, los estudios hollywoodenses, ya sea en Europa, pues, de ellas aproximadamente 155 de esas películas fueron distribuidas entre Buenos Aires, Ciudad de México, Lima y Montevideo. Del total, de esas 155, 136 fueron estrenadas en Lima, 114 en Montevideo y 98 en Ciudad de México. Las cifras para Buenos Aires no las tengo, no está trabajado, entonces son cifras muy parciales que esto. Estas películas, ¿cómo se llama? Con estas películas, Hollywood rearticula el mercado. Estas películas son un puente entre el sistema mudo y el sonoro. El sistema mudo dominado por los programas cinematográficos, las empresas todavía no tienen filiales directas, ¿no? O las tienen, pero trabajan con intermediarios. Con el sonoro, Hollywood arrasa todo por Latinoamérica, ¿correcto? Y ¿cómo se llama? El desinterés de producir estas películas no fue el fracaso del género, no tiene nada que ver en ese nivel, según lo que yo he investigado. Tiene que ver la misión de estas películas. Todos no hablaban inglés, ¿no? Cómo Hollywood penetró a los mercados latinoamericanos fue a través de estas películas. Una vez que logró el dominio del mercado,
no le interesó seguir produciendo. Y desaparece por eso. Aparte que le salían un medio centavo y la recaudación era muy fuerte, ¿no? Ay, me olvidé del cuadro de Gardel. El caso del cine español, este sí es bien interesante. Tenemos 176 registros, 85 para la década del 30 y 95 para la década del 40, ¿no? La conquista del mercado latinoamericano fue un sueño del cine español, porque constituía una forma de mantener y conseguir el contacto, la presencia cultural, comercial e ideológica con las antiguas colonias. Y todo esto se discute, se trata de hacer a partir de estos congresos internacionales de cinematografía que se empiezan a llevar a cabo desde 1930, donde se plantea, delimita cómo hacer, qué política seguir, tanto de la producción y como de su proyección internacional, ¿no? En el primer lustro, estas películas españolas que se presentan están inspiradas en el modelo español, porque el modelo norteamericano en castellano, porque recordemos que Hollywood, al contratar artistas hispanos, la gran mayoría fue de origen español. Y esos artistas eran conocidos por el público hispano de los distintos países, ¿no? Ahí están todas las películas que la distribuidora en Lima, la censura, el estreno en Baires, cuando lo hemos encontrado, puse Baires porque Buenos Aires no me entraba todo, en Lima, en México, qué sé yo, ¿no? Muy pocas películas cambian de título, ¿eh? El título siempre vino definido por la casa matriz, y muy pocas, bueno, sí hay películas que cambian, pero no todas cambiaron de título, ¿no? Entonces, las frases ahora en la pantalla tiene esta relación. A ese actor que lo vieron muchas veces en el teatro, ahora lo veían en la pantalla grande. Y cuando uno lee las biografías de los distintos actores españoles, ellos relatan las giras que hicieron por los distintos países latinoamericanos. Entonces, este conocimiento, por eso yo les decía al principio, la tradición, el conocimiento que se tenga es fundamental en el triunfo, ¿no? Para la industria española, aparte de Buenos Aires, Cuba y México, los mercados que ellos querían ganar eran el chileno, el colombiano, el peruano, el venezolano y el uruguayo. ¿Y por qué? Porque para ellos no existía ninguna legislación especial de tipo cinematográfico que les impidiera, ¿no? Solo problemas de censura y, y ciertos impuestos, ¿no? La distribución de películas españolas, si puedes poner el cuadro de películas los españoles, en los años 30, la ciudad que más va a distribuir películas españolas es Buenos Aires. No es la cifra definitiva, como me aclaró Ale, que todavía están ellos recogiendo, ¿no? Tenemos 61, la segunda ciudad, Lima, después Montevideo y al final México. Los mejores años para el cine español son el 35 y el 36, porque ingresa, ¿no? Sin embargo, la guerra civil paraliza todo, ¿no? Merma notablemente el flujo de esto. Y aquí va a haber un problema que tiene que ver con la posición que los países tengan frente a la contienda. O apoyas a Falange o apoyas a la República, ¿no? Y al finalizar la contienda va a ocurrir lo mismo. Países que apoyaron, o países. Por ejemplo, en México, los refugiados mexicanos, españoles en México, van a hacer fuertes campañas de no exhibición de ciertas películas del bando de la Falange, ¿no? La postura de esos países, de México, se repite en algunos de nuestros países, pero hay que distinguir que hay una diferencia entre la posición del gobierno frente a la contienda y lo que hicieron los inmigrantes españoles o intelectuales, artistas frente a la contienda. Son dos cosas distintas, ¿no?
Según Emeterio Díaz Puertas, las películas españolas en Argentina y en La Habana, el éxito, ¿no?, se debió en gran medida al número de inmigrantes españoles afincados en esas ciudades. En el mismo sentido señala que para que una empresa española más importante que el número de habitantes de los países americanos importa el número de inmigrantes españoles. Yo estoy en total desacuerdo. Consideramos que lo principal es analizar el significado de lo hispano y su influencia en la cultura latinoamericana. Y esto que les decía, el público cuenta con una experiencia de ver y escuchar en los teatros citadinos a artistas españoles. La experiencia previa de lo teatral se repitió como en las producciones hollywoodenses en castellano, ¿no? Ahora, en lo referente a contar con una comunidad de migrantes afincados, es una opinión también poco acertada, ¿no? Un ejemplo de ello es la ciudad de Lima, que no cuenta con una colonia española en la misma dimensión que la afincada en Argentina, Cuba, Uruguay o México. Y en la década del 30 se sitúa como la segunda ciudad de exhibición de las películas españolas, ¿no?, por encima de México y Montevideo, como digo. En la década del 40 el número de estrenos españoles se acrecenta, ¿no? En México se exhibirán más películas que en Lima y en Montevideo. Sin embargo, la sumatoria de las películas estrenadas en ambas décadas da como resultado que Lima exhibe 108 películas, Ciudad de México 98 y Montevideo 83. Y Lima no cuenta con una colonia española afincada. Teníamos nuestros migrantes españoles, yo no digo, pero no como se dio en estos países, ¿no? Es por ello que el número de la colonia española o refugiados españoles no fue determinante para el éxito. Hay que escarbar más, ¿ya? Indudablemente, Cifesa, la gran empresa, abre filiales de distribución y exhibición, ¿no? Entonces, en el cuadro 1 tenemos en la década del 30, en el cuadro 2, el cuadro 40, el cuadro 3 son las empresas productoras quienes colocaron más películas en estas 4 ciudades estudiadas, ¿no? Violeta, discúlpame, o sea, unos 5 minutos más, así podemos ir cerrando y podemos abrir a la charla, si te parece. Ya. En el caso de las películas argentinas, esto sí es un escándalo. Acá yo tengo miles de preguntas que usted más. Tenemos 590 registros, 535 películas, es decir, el 94.1% fueron distribuidas al menos en una de las ciudades estudiadas. ¿Ya? Solo 49 películas, que es el 8.39%, no tuvieron distribución internacional. Mi primera pregunta es, ¿y dónde está el dinero que hicieron? No sé, ¿correcto? Hay películas que se encuentran que sí se estrenan en Montevideo y Lima y películas que no se estrenan en la ciudad de Buenos Aires, pero sí se estrenan en el exterior, ¿no? Ahora, estas películas, 231 serán exhibidas en Buenos Aires, Lima y Montevideo. 224 serán distribuidas en las 4 ciudades. 47 solo en Buenos Aires y Montevideo, 25 en Buenos Aires y Lima, y 9 serán exhibidas únicamente en Buenos Aires, México y Montevideo. Una no se exhibirá en Buenos Aires, pero sí se exhibe en Lima y Montevideo. Esta es otra cosa que he encontrado. Bueno, las empresas que más distribuyeron, que más colocaron fueron Argentina Sono Films, Lumitón, Establecimientos Filmadores Argentinos, Estudios San Miguel, Estudios Cinematográficos Argentinos, Pampa Film. Y el caso mexicano, las productoras argentinas, ahí están,
¿quiénes fueron las empresas? Y Argentina Sonofilms, son las que colocan, pues, ¿no? Terriblemente, ¿no? Las películas mexicanas. Ay, mexicanas, ya. La censura de las películas argentinas. Esto me ha llamado sumamente la atención porque es superior las películas impropias para señorita. O sea, el público del cine latino, del cine argentino, va a ser un público de adultos. No es un cine dirigido a menores. Es básicamente porque menores y mayores de 15 años solo son, según la calificación hecha en Lima, solo fueron dirigidas al público estos 42 en un caso y 26. Pero adultos y mayores son 320, entonces fue para un público adulto. ¿No? Las seriales era para, y la cobollada, ¿no es cierto? Ahora, el caso de México, este sí es un dolor de cabeza. Son 828 registros en total de las 2 décadas, 202 y 626. La que mayor películas mexicanas distribuye es Lima, seguida de, y por ahí se dan Buenos Aires y Montevideo, ¿no? Lima realmente fue, Lima distribuye, por ejemplo, en la década de los 30, 145 películas, pero en la década del 40 se distribuyen 523 de las 626 películas hechas por la industria mexicana. Es decir, de las 828 películas producidas por la industria mexicana en ambas décadas, 748, que representan el 90.33%, fueron estrenadas en el exterior. Nuevamente, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Los distribuidores, bueno, los distribuidores, ahí largo y tendido, quería explicar el caso de Eduardo Ibarra, porque son dos hermanos españoles que trabajan en la costa del Pacífico. Uno trabaja en Chile, otro, Eduardo, trabaja en el Perú. ¿Te das cuenta? Pero es la misma empresa y se intercambian los productos. Y su influencia llega hasta Panamá. En Ecuador lo hace. Y Eduardo Ibarra penetra todo sur. Eduardo no, su hermano, maneja todo el sur. Y no solo distribuyó películas mexicanas, ¿no? ¿Cómo se llama? También distribuyó películas argentinas, francesas, inglesas, ¿no? Pero no son muchas las distribuidoras que monopolizaron, ¿no? Pero el asunto acá está en los derechos de exhibición y el territorio donde trabajaron. Y el público, ya no voy a poder hablar tanto del público, cómo es esta relación, pero ya si me quieren preguntar, con mucho gusto, porque las cifras, porque el trabajo histórico requiere cifras, aunque no sean concluyentes, ¿no? Porque todavía hay que, siempre aparecen películas, siempre, pero a partir de esta mirada, yo puedo decir, por ejemplo, que el cine mexicano estuvo dirigido a un público adulto. Adulto es ser mayor de edad. En el Perú en esos años era mayor de edad a los 21 años, ¿no es cierto? Ya. Y se estrenaba en un circuito de 12 salas, generalmente, ¿no? Estas eran de primera, segunda, tercera. Se rotaba, ustedes saben cómo son los sistemas, ¿no? Entonces, ¿y el público quién era? Analfabetos, clase media baja, ¿qué era? ¿Cómo era? ¿No? Y acuérdense, al cine se iba a ver la película y que te vean, las dos cosas, va de ida y vuelta, ¿no es cierto? Y la rotación, bueno, ya no les puedo explicar, la rotación de las películas en el espacio urbano es fascinante y está más. Bueno, me tengo que callar, me callo, ya está, yo soy educada. No, muchísimas gracias, pero
Sí, no, para poder abrir más que nada, porque creo que hay 20.000 líneas para poder conversar a partir de esto, entonces creo que es interesante también ir pudiendo abrir y poder conversar entre todos algunas de estas cuestiones, si te parece. Sí, Así que invito, si alguien tiene comentarios, preguntas, algo como para empezar la charla. Ana. Gracias. Bueno, felicidades, Violeta. Qué interesante y bueno, qué tarea titánica. Dan muchísimas ganas de conocer a fondo pues la investigación y sus resultados. Yo quería que nos contaras un poco, tú hablaste de los públicos, pero bueno, pudiste llegar poco a este tema. ¿Quiénes eran los públicos de estas películas? Ahí encontraste un patrón común en estas ciudades que analizaste, ¿eran exclusivamente públicos populares o también había sectores medios y altos que se interesaban por ellas? Y encontraste diferencias entre los países, es decir, que las películas fueran más aceptadas en algunas regiones iberoamericanas que en otras. y ya, ¿quiénes iban al cine todos? ¿Ah? No, yo me refería a este tipo de películas, no al cine en general. Lo que pasa es lo siguiente, tú ibas al cine de tu barrio, salvo cuando te querías lucir, ibas a la sala de estreno, pero generalmente ibas al cine de tu barrio. Que así como tú ahora prendes la televisión o estamos con la porcata esta, no, las horas sociales que las personas invierten en ir al cine es comparado, debemos comparar a las horas sociales que invertimos en ver televisión, jugar Nintendo, todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, yo sé por testimonios, porque no hay cifras, mejor dicho, hay cifras de boletos vendidos, yo manejo eso para mi ciudad, pero no de personas. Un boleto es distinto a cuántas personas fueron a ver la película, ¿no es cierto? Y las limitaciones del circuito. Aunque en Lima, hablo de mi ciudad, en Lima, salvo algunas películas de la Metro Golden Mayer o superproducciones, todas las películas rotaron en unos 3 meses por todas las salas de cine. ¿Ya? Rotaron. Lo que el viento se llevó no rotó, era exclusividad de la sala del Cinemetro, ¿te das cuenta? Pero el resto rota. Claro, va bajando, ¿no? De primera, segunda, tercera, hasta la sala más mísera. Ahora, indudablemente hay gustos por actores, por actrices, por canciones, por acción, ¿no es cierto? En Ecuador ocurre lo mismo. Estuve conversando harto con Vilma Granda acerca de esto. En Venezuela ocurre las tías se iban al cine a llorar, a ver a tal actor que les gustaba. O sea, ciertas costumbres del público se repiten de ciudad en ciudad. ¿Ya? Ahora, por entrevistas, por ejemplo, un señor que cooperó muchísimo, que ya no vive, me decía, no, yo era cine norteamericano, 100%. Las mexicanas me gustaban que cantaran, porque le gustaba mucho la música, pero mi hermana, ella era fanática del cine mexicano y argentino. ¿Cómo le gustaba? Y él se burlaba, le decía, le gustaba ir a sufrir, correcto, él decía eso, ¿no? Pero yo insisto en la idea del analfabetismo, ¿correcto? Que es más fácil. Había una identificación directa, cercana, fácil. Ahora, en ciudades, Santiago de Chile está muy por detrás de Lima, ¿no? En exhibición, distribución. Pero tenemos... otra cosa que me olvidaba. Se va al cine con la mejor amiga o en grupo, o vas con tu pareja.
Yo tengo testimonios de gente que me dice, yo esperaba ya todo listita, mi esposo llegaba a tal hora, comía rapidito, nos íbamos a la Bermud, porque la gente ya tenía la cartelera acá, ya sabía qué película y a qué turno se iba a exhibir, ¿no es cierto? Entonces iba acá, ¡pum!, se iba. Y a 3 cuadras estaba el otro cine. Esta señora me contaba, con mi esposo yo la iba a comer, todo, nos íbamos. Yo ya estaba lista, ¡pum! Regresábamos a ver a los chicos, ¿no? A ver, chequeamos porque estaban en su barrio y íbamos a la función de noche. Y yo le preguntaba a todos los que entrevistó, sí, pero ¿cuántas veces a la semana ibas al cine? ¿Todos los días? Y no era que era una afición, sino era eso que tú eres aficionado, fan, ¿no? Y coleccionas todo, ¿no? Sino que era lo mismo que ver televisión. ¿Cuántas horas ves televisión? ¿Viste? Ahora, ¿qué hay diferencias? Sí, por supuesto, hay sustanciales diferencias, ¿no? Pero eso se puede explicar, por ejemplo, todas las películas de Gardel. La gente amó el tango y a Gardel, ¿no? ¿Y a qué iba Gardel? A escucharlo. ¿Te das cuenta? Las películas españolas son picarescas, pues son muy simples, no es nada del otro jueves, ¿no? Sí, iba a ver las piernas de tal actriz cuando bailaba, ¿no? De la Mapi Portés, esto, las mejores piernas, piernonas. Esas cosas te lo dice el público, ¿no? Y ese patrón de conducta creo que se repite en todos, ¿no? Se aprendían las canciones, las cantaban, todas esas cosas se repiten. No sé si eso contesta. Sí, muchas gracias. Claro. Sí, bueno, Violeta, te felicito, la verdad que es un trabajo enorme lo que haces. Me quedé pensando en esto que vos planteás del cine en español. Es un tema que acá en las publicaciones de los años 30, 40, todo el tiempo aparece, ¿no? La idea sobre todo la idea del doblaje. Bueno, acá no había tanto analfabetismo como en otros lugares, porque Argentina tiene una ley de educación obligatoria y gratuita desde el siglo XIX. Entonces no había tanto. Y entonces había una discusión acerca de si el cine debía ser doblado o no, porque según los dueños de las salas de cine, habían hecho algunas experiencias, sobre todo ellos lo planteaban para cines que ellos denominaban populares, esto es salas de barrio y salas de las provincias, y decían que tenía mucho más público cuando el cine era hablado en castellano, pero doblado, no se referían al cine español o al latinoamericano. Y entonces te quería preguntar si sabes algo sobre el tema del cine doblado en los otros países de Latinoamérica. Yo sé que el doblaje, la gran fuerza del doblaje de películas es entre el 48 y el 52, 53. Y la gran queja, ¿por qué desaparece el doblaje? Es porque la gente se queja mucho que las voces de los actores no se parecen al original porque lo conocían. Eso habrá que investigar más, no estoy totalmente segura. Sí, porque los testimonios que yo tengo es decir, ay, la voz de Humphrey Bogart no se parecía en nada al original, no, qué feo, no les gustaba escuchar, o Bette Davis, o las grandes, ¿no? En ese sentido. El doblaje, mira, hasta en Lima se sitúan las principales distribuidoras, ¿no? Y estas van a tener circuitos hacia el interior, norte, sur del país, ¿no? Y trabajan mucho con 16 milímetros, muchísimo, muchísimo, ¿no? Porque les permite acceso a la sala tradicional e ir a los campamentos, a las poblaciones más chicas, ¿no es cierto?
Y esta información la sé porque estos distribuidores que ya estaban viejos en los años 80 nos alquilaban a los que hacíamos cineclub o las querían vender a la filmoteca de la PUC. Y te decían, tengo la versión doblada al castellano, ¿ah? Tengo la versión doblada al castellano. Entonces, esto de todas maneras siguió. No oficialmente, pero sí siguió. Perdón, en gran parte de la lucha de los sindicatos de actores, todo es el doblaje, ¿no? En España, Argentina y México, ¿no es cierto? Es una... pero hasta donde yo sé, no lo he trabajado tanto. El público no gustaba de las voces. Y es una burla hasta el día de hoy, ¿no? Los doblajes españoles, ¿no? ¿No? Que todo es así, la gente no le gustaba. Y otra cosa es los distintos acentos. Intentaban buscar cosas neutras, que es la gran queja, una de las grandes quejas del cine norteamericano en castellano, ¿no? Que uno habla en tal esto, en argentino, el otro habla en andaluz, el otro, entonces como que no funciona, ahí sí estaría de acuerdo, no funcionó tanto, pero como es el desarrollo del melodrama, y el melodrama tiene toda esta importante impronta musical tan importante, entonces la gente iba a ver a veces no la película, sino escuchar a cantar. Que es el ejemplo clásico es Gardel, Tito Guízar y Negrete y Pedro Infante, ¿no? La gente los va a ver cantar. Y las anécdotas que te dicen es, por ejemplo, Gardel cantaba X, espérame, qué sé yo, la película se detiene, se retrocede el rollo, porque la gente se vuelve loca y vuelve a hacer. Si actuaba bien o no Gardel, si Tito Guízar actuaba bien o no, si Negrete, bueno, Negrete es imponente, es muy guapo, ¿no? Cantaba bien, actuaba bien, no le importaba, lo que le gustaba era escucharlos. ¿Te das cuenta? Entonces, esto del doblaje, el problema está, mis trabajos siempre son, sería, podría, o sea, siempre en infinitivo porque aún no contamos con todo un bagaje de información sólida que nos permite decir, esto fue así. Y todavía estamos reconstruyendo, como ustedes que están haciendo la cartelera. Yo estoy corrigiendo la cartelera que hice y espero que en enero, febrero ya salga subirla, definitivamente. Pero como yo estoy loquita, soy ambiciosa, la mía va a incluir ahora la modificación de los títulos por país, de los que ya tenemos, ¿no? Esa es una ambición que me puso las pilas, como dicen en mi tierra, hacer esto fue Sarazola, ¿te das cuenta? Pero, no, yo recuerdo las películas de la Warner, la Fox, que pasaban en la televisión peruana en los 70, en los 80, el doblaje, ¿no? Y era una cuestión espantosa, ¿no? No nos gustaba. Hay una pregunta de Mariana Perticaray, después le damos la palabra también a Diana. Mariana dice, hola, increíble la información y cifras a las que han accedido, felicitaciones. Mi consulta es acerca de cómo se dio el acceso a las fuentes a partir de las cuales se elaboró el registro. La prensa escrita como fuente directa, cuáles diarios y periódicos, las investigaciones y sitios citados en la exposición. Ya, a mí me ha dado risa porque cuando dije voy a terminar este trabajo, yo investigo en UCLA, ¿no? Entonces pero cuando he tenido, como todos ustedes han cerrado, la biblioteca estaba cerrada, y me he tenido que comprar, creo que por tercera vez, los tomos de la cartelera mexicana, ¿no es cierto? Ya. Sin estrenos no hay problema, porque está en la web, ¿no? Y Osvaldo tuvo la gentileza de enseñarme cómo buscaba y que le encontrara cosas, ¿no? En mi caso, hablo de mi caso, en 1931 se forma la Asociación de Exhibidores Cinematográficos del Perú. Y acuerdan en el acta de fundacional que el periódico oficial de publicación de los estrenos es el diario El Comercio. Segunda opción, el diario La Prensa. Tercera opción, La Crónica. 3 periódicos, ¿no?
En Lima se publican los anuarios cinematográficos, la semana cinematográfica, que era un balance. Estamos hablando de gremios grandes, ahora serán 3, 4 gatos, pero en esa época eran señores, ¿no? Toda esa cuestión. Y ya, eso es parte de la fuente. Después los libros especializados, diccionarios. Cuando ustedes están flor, los que están haciendo carteleras ahorita están flor porque está el internet, todo. En mi época, cuando yo hice esto en los 90, la cartelera, tenías que comprar el libro de la Warner, el libro de la Fox, ¿no? Que claro, los comprábamos lindo, ¿no? Los diccionarios, los catálogos, que era carísimo llevar a Lima porque no había esta cuestión del shipping, ¿no? En México el diario Reforma, ¿no? El Heraldo, se han utilizado, y Sarasola, bueno, Sarasola era una biblioteca andante, ¿no? Era una biblioteca andante que tú le decías cualquier película y te recitaba el casting, ¿no? Así, ¡bum! Tenías que decirle ¡para! Porque el tipo sabía todo. Y él sé que lo fue haciendo de a pocos. A él le costó muchos más años porque él trabajaba. Él no era historiador, era cinéfilo, amante, promotor, ¿no? Y era contador público, algo así es. Entonces, él dice, le robé tiempo al tiempo y a mi familia, ¿no? Entonces iba a la biblioteca a constatar las fechas. Pero Saraxora, ¿cuántos periódicos y cuántas fuentes no habrá utilizado? Porque era un obsesivo, una persona obsesiva. Yo no soy tanto, ¿eh? Yo soy más de la que le gusta cruzar la información y ver circuitos y todas esas cosas, ¿no? Y yo, por ejemplo, estoy reconstruyendo porque no solo los distribuidores, ¿no? Yo siempre parto quién es, cómo es, qué hace. Por ejemplo, encontré una foto de un distribuidor el año pasado creo que fue, que es José Calero Paz, y era un chino. ¿Y de dónde sacó ese apellido? Calero Paz, chino. Y es un extraordinario distribuidor, por una empresa que duró hasta fines de los 70s, con cadenas en Lima y en la Sierra Central peruana, ¿no? Entonces yo parto quién es, de dónde viene, qué le gustaba, cómo llega. Los hermanos Ibarra, que son de origen español, son vascos, ¿no? Y parece que... ¿Cuál es el sueño del todo español? Conquistar las Américas. Es el sueño. Y él parece que en España, con el hermano, ya tienen conexión con lo cinematográfico. Y Eduardo Ibarra, en 1945, se casa con una señorita hija de Saturnino Díaz Ufano. ¿Quién es Saturnino Díaz Ufano? Uno de los primeros exhibidores, distribuidores que hay en Lima, que ya tenía cadena de salas de cine. Entonces no se casó por ahí, te amo, ¿no? El negocio está de por medio. Y Eduardo Ibarra no es dueño de salas, pero sí tiene cadena que trabajan en su circuito. ¿Te das cuenta? Y como les digo, él trabaja, el hermano en Chile, él en Perú, y la empresa, porque esto es lo que hay que entender, ¿no? No es que la empresa peruana trabaja en Ecuador, no puede. Crean una empresa en Ecuador, una empresa en Panamá, ¿te das cuenta? Entonces, Max Glucksmann, que trabaja en Buenos Aires, el hermano en Montevideo, trabaja en Chile, en Lima, y llega a Ecuador. Eran, ¿cómo se llama? Distribuidores oficiales del programa Max Glucksmann, pero el nombre era el que pesaba. ¿Te das cuenta? No es que Max Glucksmann abrió empresa en Perú o en cualquier, sino esta cuestión de que hay un centro y cómo se expande, ¿no? Cómo se va expandiendo, qué alianzas hicieron. Entonces, por ejemplo, un eje de comercialización es Perú, Ecuador y Bolivia. ¿No es cierto? Tú comprabas derechos para eso. Pero en cada país tenías una empresa. ¿Te das cuenta? Y CIFESA, Estudios San Miguel del Perú, Sociedad Anónima, que abre en 1943.
¿no? Abre empresa. Cifesa abre en Santiago de Chile, Santiago de Cuba, esas cosas. Entonces ahí ingresan, ¿no? Pero las fuentes son escasas, uno las tiene. Yo les cuento una anécdota. Una amiga universitaria, su hermana, era de esas fans que coleccionaba teleguía. Era una chica de esas que solo le gustaba leer teleguía y la vida de los actores y todas esas cosas. Yo la miraba con un desprecio y decía, esta tarada, ¿no? Habiendo tanta literatura, lee teleguía. Yo terminé leyendo las teleguías de los 20, los 30, los 40, ¿se da cuenta? Porque ahí estaba mi fuente, ¿no? Recuperando esto, el otro. Y las fuentes, ahora le estoy dando duro a los testimonios personales para conocer al público. Por ejemplo, en Cine en Lima me leí todo lo que podía ver de sectores obreros, pero no su posición política, ¿no? Sino cómo era él y cómo es él, ¿no? Cómo dice la canción. Entonces, y cuentan, en mi infancia yo hice esto, y ya después entran a lo político. Ahí yo dejaba de leer el testimonio, ¿no? Entonces hay uno que me encantó, Julio Portocarrero, que fue un gran dirigente sindical, que dice, yo ganaba 50 centavos a la semana. Casi el 60% se lo daba a mi mamá. Y el resto me lo quedaba yo para mis pasajes, para esas cosas. Iba al cine a veces con los amigos. Gran testimonio. Entonces yo dije, este es un dirigente, este fue un obrero textil, fue un obrero esto. Y esa conducta que él tuviera con el dinero pudo ser un patrón de conducta, porque tú sabes, ese hijo, el sobre se lo entregabas a la mamá, ¿no? Tú ayudabas al mantenimiento familiar, ¿no? El famoso sobre. Entonces ya, toma para tu propina, ya, para que te vayas a comer tu sanguchito con los amigos, ¿no? Una cuestión así. Y en las mujeres, ¿no? Y digo, se va mucho con las amigas, con la hermana, con las tías, ¿no? Porque tengo varios testimonios que me dicen, yo fui al cine y ahí conocí a mi esposo. Yo iba con mi amiga, pero ya le había echado la lenteja al futuro esposo, ¿no? Entonces iba con la amiga. O a la salida del trabajo. En el centro de Lima están las principales salas de cine, ¿no? Las más vistosas. Entonces la gente iba a la salida. Y tú comprabas la entrada, porque era entrada numerada, ¿no es cierto? La mejor ubicación y el cine era sinónimo. Pero también hay la contradicción del cine escándalo, ¿no? El cine, porque en el cine pues los coqueteos, el estar con las miraditas, no fue bien visto, ¿no? La inversión. Y aparte que el cine no solo es cine, es cinema varité, ¿no es cierto? Que lo que yo denomino la función cinematográfica se inicia con los cortos, con los avances, los trailers, qué sé yo. De ahí la primera parte de la película. En el intermedio hacen el varité. ¿No es cierto? La segunda parte, al varité, es que el actor sale, hace un sketch, qué sé yo. Termina la película y remata el actor o canten, qué sé yo. ¿Da cuenta? Entonces el cine no solo fue cine. Por eso es que las salas de cine se llaman cine-teatro, porque tienen la doble función, ¿no? Y tienen el escenario. La sala moderna de cine ya no va a tener escenario para la presentación, ¿no? Es como una pauta que se da. A ver, Diana quería también preguntar algo. Perdón, que estaba muteada. Hola Violeta, me encantó el trabajo, una investigación terrible. Un poco, ya hablaste de lo que te iba a preguntar entre medio, que es sobre los distribuidores. Mi pregunta es si si los distribuidores que distribuían las películas mexicanas, de pronto eran los mismos que la distribuían en Perú, eran los mismos que las distribuían en México. Y si eran los mismos que en algunos casos distribuían también, por ejemplo, películas argentinas. Es decir, ¿qué coincidencia había? ¿Cómo era el paquete del distribuidor? Ya, los distribuidores... Perdón, sumo acá Sí. porque hay una pregunta de Jorge Oscar López también que pregunta qué influencias hay de parte de las distribuidores y distribuidores en la conformación del público, que creo que va también en consonancia con esto, es Ya. un poco sobre ese terreno.
Justamente el día en la mañana que estaba repasando la lección, veía justo esto de los distribuidores, ¿ya? Ya, distribuidores, básicamente, ¿quién son? ¿De qué origen? Españoles, italianos, básicamente, ¿ya? Y lo gracioso que en Lima para el cine argentino, muchos son judíos. Judío-peruanos, ¿ah? Me refiero a eso, judío-peruanos, ¿no? Pero del cine. Eduardo Ibarra, su función fundamental, por ejemplo, que es uno de los grandes distribuidores de cine mexicano, pero no solo en la costa sur, o sea, la costa del Océano Pacífico, ¿no? La costa del Pacífico, sino en Centroamérica también. Un 60%, bueno, es que distribuye películas argentinas, mexicanas, francesas, pero en menor medida inglesas también, ¿no? Pero principalmente, por decirte, un 55% de películas mexicanas. Los hermanos Ibarra terminaron viviendo en México, ¿no? Los dos hermanos, ¿no? Ya tenían tanto dinero que no les interesaba, se jubiló, se murió en el 65, Eduardo Ibarra, ¿no? Pero así, billete que daba miedo, ¿no? Y no, ¿cómo se llama? No, ellos firman un contrato especial cuando en el 44, no nunca me acuerdo de la fecha, 44, 46, en México se firma, que se crea películas mexicanas, porque hay toda esta cuestión que los industriales del cine mexicano presentan esta cosa al gobierno para que los considere como un gran, que el cine mexicano trae harta divisa a México y que les dé preferencia en términos de impuestos, ¿no? Y Eduardo Ibarra y su hermano firman contratos como que les permitan manejar todo el área del centro de Centroamérica y la costa del Pacífico Sur, ¿no? ¿Hay especialidad de distribución de películas? Sí, claro. Sí hay. Pero ¿sabes qué? Hay acá, esto lo tengo que estudiar un poco más, ¿ya? No afirmo totalmente, ¿ya? Porque a mí no me gusta afirmar hasta que no estoy totalmente segura, ¿ya? Por ejemplo, Eduardo Ibarra, José Calero Paz, Cinematográfica Libertad, van a distribuir tanto películas mexicanas como argentinas, ¿ya? Que no son las únicas que redistribuyen. La RKO, Artistas Unidos, Fox menos, Columbia Pictures, distribuyen básicamente las películas mexicanas. El cine mexicano ingresa a los mercados latinoamericanos de la mano del cine norteamericano, ¿no? Como una imposición, más o menos. Y esto no es por el intercambio comercial, eso es menor, es interesante, pero no es determinante. Es la tradición del intercambio. Ya, cuando México irrumpe como industria, ya el mercado está organizado. Y hay una tradición horizontal, vamos a decir, desde Argentina para acá, que sube hasta Panamá, ¿no es cierto? No hay la misma tradición desde México. Las trupés llegan, por ejemplo, Norca Ruscaya, la bailarina de Mariátegui, ¿no? Que también en el cementerio y todas esas cosas, se pasea por países latinoamericanos hasta México. O sea, las trupés sí fluyen, pero a lo que voy es que cuando se organiza el mercado, a partir de 1910, ¿no? En adelante, ¿qué pasa en México? Hay la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, esto también es mi hipótesis, que en México se establece que las películas duren una semana o un poco más. En el caso de Argentina, de Chile, de Perú, de Ecuador, se utiliza la lógica teatral, las tandas, ¿no es cierto? Entonces esa lógica se adapta al espectáculo cinematográfico, ¿ok?
En cambio, en México la revolución es un corte, ¿no? Hay mucha violencia en todo y las salas de cine sufren este impacto. Esa es mi hipótesis. Por eso se trataba que la película dure un poco más en esta sala. Es mi hipótesis, la hay que estudiar mucho. Pero sí, en el caso de las películas argentinas, en Lima, porque eso es otro dato que no puedo comparar, ¿no? En el caso de las películas argentinas, ¿cómo se llama? Los mayores distribuidores son, como les digo, de origen judío, ¿no? Y también está Ibarra, José Calero Paz, está todos ellos, pero cosa que no ocurre para el caso del cine mexicano, por ejemplo. Porque ahora, el gusto de ellos, muchos, yo he entrevistado a algunos, ya viejitos los cogí lamentablemente, que una señora que todavía está lúcida, pero ella ingresa en los 50 a ser distribuidora, me decía, yo no veía las películas, ¿eh? A mí me daban toda la información y yo solo armaba. Porque si veía la película y era fea, yo sabía que mi estado de ánimo iba a influir en decir, esta película es horrible. En cambio, leía toda la información que me mandaban, ¿no es cierto? Los afiches, eso, se hace por país, ¿no? Pero el nombre lo define la empresa, la productora. Y salvo ciertos giros del idioma, que no se trata de los títulos. Eso de los distribuidores, yo creo que hay que trabajar más quiénes eran ellos, ¿no? ¿Por qué se meten al cine? ¿Les gustaba o era simplemente la lógica de la ganancia? Y hay muchos de esos, muchos de esos que simplemente en el cine, perdonen, que la industria argentina, y en el caso de la mexicana, casi el 90% de su producción en esas 2 décadas tuvo distribución internacional. Estamos hablando de, ¿no? ¿Dónde está la plata? Como decía, ¿dónde está la plata? ¿No? Estamos hablando de que tú, Ale, que sí, hicimos una peliculita, ¿no? No. Es una cadena. Gana el productor, gana el distribuidor, gana el dueño de la sala de cine. ¿No es cierto? Y las salas de cine, creo que esto también se cumple para todos los países, ¿qué es lo más interesante? Como no, están grabadas al menos en Lima, ¿no? Todo el mundo le pide plata. La asociación de madres de no sé qué, electos, no sé qué, nada para que coopere. Trae la cantidad y el momento apoteósico de la exhibición, distribución en Lima, que son del 45, casi hasta el finales de los 50, el estreno de las películas. Justamente esta señora que les cuento, me decía que ellos organizaban el estreno en el Cine Metro y el buffet esperaba y la película no empezaba hasta que no llegaran las Prado, que eran las hijas de uno de los dueños, ¿no? De la Arta Social. Llegaban ellas bien emperifolladas y ellas se ponían su mejor trajecito porque era una empleada, nada más, y hacían entrada triunfal, empezaba la película y luego de la película el danzante, el buffet danzante, ¿no es cierto? Ahí que no sé qué, esto que lo otro. Entonces, y los distribuidores, la Corporación Nacional de Distribuidores Cinematográficos, ¿no? Luego se rompe. Cuando viene la crisis, ya en los 60, se quiebran en 2 asociaciones, en Lima al menos. Si no los conocía, yo conocía ya muy viejitos, ¿no? En los 80, algunos, ya habían muerto muchos. Si uno ve las fotos, muchos son migrantes italianos, españoles, pero no tenían mayor cultura, ¿no? Ellos veían el negocio. No, definitivamente toda la parte de historias, la parte biográfica y de redes de relaciones personales es fundamental para entender todo esto.
Y en el negocio del cine más, como una vez estamos negociando con unos cubanos que vinieron y necesitábamos hacer cosas, y los cubanos somos como los peruanos, nos gusta la fanfarria, dicharacheros, todas esas cosas, ¿no? Violeta, te interrumpo, perdón, porque pide acá Ana Rosas que se tiene que retirar y quiere... O... No quería interrumpir, no, perdón, solo perdón. les dejo el programa, no, y queda ahí la invitación, no, perdón. Ok, no, perdón, lo que pasa es que lo vi y dije... No, me iba yo sigilosamente. Perdón. Hasta luego y muchísimas gracias, Violeta. Muchas gracias. Bueno, lo mandamos, Ana Rosas, lo mandamos junto con la información que le mandamos a todo el mundo, así todo el mundo... Gracias. Dale. Sí, hasta luego. Chao. Hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Que el distribuidor no decide qué hay en el mercado. Hay épocas que las temporadas de cine tienen mejores productos que otros, ¿no? Sí. Pero el distribuidor sí sabe más o menos en este tipo de productos sí puede ir acá. Este tipo de productos me funciona mejor acá. Pero el gusto del público es una formación compleja, ¿no? No es esto. Acuérdense, la gente tiene una gran, en Lima, caramba, teatral, mucha comedia de costumbres. Por eso es que el melodrama latinoamericano calza perfectamente, ¿no? Entonces no fue una cuestión tan en el aire que se les ocurrió. En Cuba también el origen del melodrama está en la zafra y todas estas cuestiones, ¿no? Que se ha trabajado. Bueno, que han trabajado. Yo no trabajo análisis de películas. Yo voy al lado de historia. Sí, pero... Sí. No, los distribuidores, yo he conocido ya los más modernos. Los tipos solo veían la guita. Ajá. No, bueno, creo que hay como un montón de líneas abiertas a partir de lo que estuvimos conversando, porque pues, es apasionante y porque creo que hay muchísimo para trabajar, como comentás. Pero bueno, si les parece, vamos cerrando. Violeta, un millón de gracias por la presentación y por la charla, porque la verdad es que es esto. Creo que lo más interesante de estas charlas que estamos teniendo, este espacio del seminario, es abrir espacios, abrir preguntas, abrir interrogantes y poder conversarlos, así que mil gracias y ojalá se publique pronto todas las carteleras. La mía ya espero. Por eso. ¿No? Que se suban y podamos hacer esto. Exacto. Y este texto, ojalá que las correcciones son las más difíciles. Para que no me gusta la corrección. No. Y no voy a hacer biografía de todos los distribuidores, de los son demasiados, ¿no? De los más significativos y cómo, esa parte no les explica cómo fue este engranaje, ¿no? Norte, sur, y es como un reloj, ¿no? Súper bajo. Eso es lo fascinante, realmente lo fascinante. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Bianca, levantaste la mano. Apenas para preguntar, pues muchísimas gracias, Violeta. Estoy como muy pues encantada con la investigación y con esta mirada también comparativa, ¿no? Y al mismo tiempo tratando de dibujar los circuitos. Pero es que ya comentaste que es que estuve buscando sus libros, pero son agotados, no había en ningún lado los de las carteleras de Perú. Y comentaste que van a estar disponibles en algún lado. Disponibles online, pero será enero, febrero del próximo año. A mí me hablas de técnica burra, entonces me he asociado con un ex alumno que es loquito, diseño, de esas cosas, y él está más loco que yo, y me la está armando, pero dependo de él, ¿no? Porque en el Perú nadie te apoya, ustedes saben cómo hace esta cuestión. Pero quiero subir la de los 30, 40 y 50, ¿no? Ya, de una vez, y que esté ahí, que viva sola, ¿no? ¿Cómo se llama? Ejemplares impresos no tengo. Son trabajos de hace más del 98. ¿Sabes cuánto? De hace
mucho tiempo. Y la universidad no sacó muchos ejemplares. Pero si tú, ¿dónde vives? Está cerrado tu... Estoy en México. En la UNAM está, en la Filmoteca de la UNAM están todos mis libros, están en la Cineteca Nacional también. Okay. Ahí están. Y si necesitas algún dato específico, alguna cosa, me lo pides. Muchas gracias. Con mucho gusto. Porque yo también vuelvo loca a la gente. Yo soy eléctrica. Y fastidio. No me Bueno, Violeta, vamos a dejar porque la gente se está yendo, porque todos tenemos mil cosas para hacer. Solo antes de irnos quería recordar que la próxima va a ser la última del año, porque ya estamos en noviembre. Diciembre obviamente no es un mes, fin de diciembre, como para hacer una reunión, así que hacemos la última, festejamos un año súper fructífero de reuniones, la verdad, y ya pasaremos al año siguiente. De paso les digo a todos los que quieran exponer el año siguiente que nos escriban al mail de Historia de los Públicos o a cualquiera de nuestros mails para arreglar para el 2022. La próxima va a estar Riele Navitsky, que es de la Universidad de Georgia, y va a hablar sobre cine brasilero. Le pedí especialmente porque a pesar de que, como vos decís, Violeta, las tres grandes industrias de cine han sido brasileras, mexicanas y argentinas, hablamos poco aquí de cine brasilero, así que le pedí especialmente que toque algún tema de cine brasilero. Entonces, nada, nos vemos la próxima, que va a ser, si todo sigue, a ver, este orden que programamos, perdón, va a ser el 22 de noviembre, y bueno, y hacemos un festejo virtual del año. Y bueno, muchas gracias, Violeta, la verdad, buenísimo. Gracias a ustedes. Y Alejandro que coordinó. Sí. Perfecto. Esto. Bueno, y nos vemos la próxima entonces. Claro que sí, bravo a ustedes. Bye, gracias. Muchas gracias, que tengan. A ver, ¿dónde salgo? Acá, ¿no? Acá